la producción y el mundo del cuidado del medio ambiente son lugares difíciles de compatibilizar. Porque muchas veces al producir generamos enormes daños en algo que además es muy difícil de reparar, que es el medio ambiente. Este ha sido el caso durante mucho tiempo de la industria salmonera, en parte porque la degradación que producen en el ecosistema es muy profunda, en parte porque además vive de una especie que es exótica y que interviene en el ecosistema de forma irreparable, pero también porque sus prácticas todavía no están en el estándar internacional. En esa misma línea es que se acaba de aprobar un proyecto de ley por unanimidad que permite justamente conocer más y mejor cuáles son las prácticas de la industria salmonera nacional, y una persona involucrada en el desarrollo de este proyecto durante muchos años es quien está hoy día con nosotros hoy, Javiera Calisto, directora jurídica de Oceana. Muchas gracias por estar con nosotros, Javiera. Hola, Paloma, muchas gracias por la invitación. ¿Qué se aprobó? Bueno, tengo que precisar que todavía no es ley, que nos queda un tercer trámite que básicamente consiste en que la Cámara de Diputados tiene que ratificar las modificaciones que hizo el Senado. Entonces estamos a punto de tener ley, pero falta un poquitito. Bueno, esta ley básicamente regula dos aspectos muy importantes en el desarrollo en el fondo de esta industria. Primero es la transparencia y el acceso a la información en temas como el acceso a antibióticos, antiparasitarios, información sobre escapes, información sobre mortalidades y información sobre biomasa. Eso por un lado. Y por el otro lado, se desarrolló una regulación estricta sobre los eventos de escapes que tanto impacto producen en nuestro medio ambiente. Eso en términos generales, eso es lo que se aprobó. Muy importante cada uno de los temas que acabas de plantear. En todo caso, está bien encaminado habiendo sido aprobado por unanimidad en el Senado, ¿no? Completamente, sí. Sería raro que cambiara el rumbo, digamos. Ya, pero vamos por ahí. ¿Por qué el acceso a datos es tan relevante para la política pública y la política medioambiental? Más allá de que es importante siempre estar informado, en este caso. El acceso a la información es clave, como tú bien decías. Y esto es así porque esto nos permite conocer cómo están funcionando la industria del salmón, pero ya no a un nivel macro, sino que a un nivel específico. Conocer cómo es el desempeño sanitario de cada empresa. Conocer quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Esto nos permite fiscalizar, por una parte, a las empresas y permite a los consumidores de salmón poder elegir aquella empresa que ocupa menos antibióticos, por ejemplo. Entonces, cuando yo vaya al supermercado, yo voy a poder saber qué empresa básicamente ocupa menos antibióticos en su producción. Espérame un segundo en lo de los antibióticos. Sabemos que se sabe, digamos, es conocido el dato de que a más antibióticos se use en las cosas que comemos, también mayor es la resistencia a los antibióticos que nosotros mismos generamos para el control de las bacterias. Eso nos pone a nosotros mismos en riesgo. Pero pensando en el medio ambiente, ¿por qué es importante la información de los antibióticos? O sea, en general es importante conocer todo tipo de información porque, bueno, como tú decías, la resistencia bacteriana es un fenómeno que va a afectar a la salud de las personas. Pero a la vez los antiparasitarios, por ejemplo, producen una serie de impactos en el medio ambiente. Entonces, un segundo aspecto del acceso a la información es que nos permite controlar al fiscalizador, es decir, en este caso, al Senapesca. Podemos saber cómo están cumpliendo las labores de fiscalización que la ley le otorga a este servicio. Entonces, por eso es tan importante conocer esta información. Y la biomasa, por ejemplo, otro dato que tú dijiste. ¿Por qué es importante conocer los datos de biomasa? Básicamente, sumando la cantidad de antibióticos que se están utilizando más la biomasa, podemos sacar un indicador, que es un indicador sanitario. No es lo mismo, por ejemplo, producir un salmón con 1 gramo de antibióticos que producir 1 tonelada con 1 gramo de antibióticos. Lógico. Para darte un ejemplo, hoy en día, en Noruega, el principal competidor de Chile, para producir 1 tonelada de salmón, Noruega ocupa menos de 1 gramo de antibióticos, mientras que Chile ocupa 350 gramos de antibióticos. Imagínate. Es una diferencia brutal. Entonces, al conocer el dato de los antibióticos más el dato de la biomasa, podemos sacar este indicador. Por eso es tan importante. Y también porque vamos a conocer cuánto se está produciendo. Básicamente, nosotros hoy en día en Chile no conocemos la capacidad de carga de los lugares donde se cultivan los salmones. Entonces, sabiendo cuánta biomasa se produce, podemos decir, a ver, momentito, quizás la política pública debe enfocarse. Debería poner un límite en la capacidad de carga. Importante decir que la capacidad de carga es como cuántos salmones hay en una cantidad de espacio específico, y uno podría decir, eso debiera ser mucho menos, porque de esa manera todo se puede estudiar, por supuesto, y ver cuál es el impacto de tener una mayor capacidad de carga o una menor, ¿verdad? Es muy relevante. Ahora, tenemos una industria que ha tenido montones de problemas, no solo porque no cuenta los datos, sino porque además
oculta datos. O sea, hemos visto casos en que algunas empresas llenan de piedras el fondo para generar mayor oxígeno y que no se vea tan degradado el fondo marino cuando alguien va a fiscalizar. ¿Cómo esta a punto de ser ley puede llegar a impactar positivamente las prácticas de la industria? Efectivamente, como tú dices, gran parte de las industrias se han negado a entregar una serie de datos sobre antibióticos, sobre antiparasitarios, y uno dice, pero ¿cómo? Si nosotros como Chile tenemos una ley de transparencia. Pues bien, la ley de transparencia permite a las empresas oponerse cuando supuestamente exista una afectación a sus derechos económicos o comerciales. Nosotros, a través de largos juicios que hemos tenido que pasar por Senapesca, Consejo para la Transparencia, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, nos hemos demorado aproximadamente 4 años en acceder a esta información debido a la oposición que hacen las empresas. Hoy en día, con este proyecto de ley, esto se acaba. ¿Por qué? Porque Senapesca va a tener que publicar constantemente la información desagregada por empresa y por centro de cultivo. O sea, la información a la que vamos a poder acceder va a ser mucho más detallada. Ahora, ¿hacia dónde cuál debiera ser el estándar? Por ejemplo, ya planteaste la diferencia que existe en materia de uso de antibióticos. ¿En qué otros ámbitos nuestra industria tiene que actualizarse a los estándares internacionales? Otro tema fundamental que también regula este proyecto de ley son los escapes de salmones. Como tú ya bien decías, el salmón no es una especie nativa de Chile. Ningún salmón es propio del país. Son todas especies introducidas. Y una segunda característica muy relevante es que son una especie carnívora. Entonces, cuando los escapes se producen, lo que ocurre es que estas especies van a buscar alimento y, por lo tanto, depredan una serie de especies nativas, produciendo un desequilibrio y un impacto ambiental gigantesco. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es enfocarse en 2 aspectos. Primero, en la prevención de estos fenómenos, en evitar que ocurran, y lo que hace es decir, ok, usted tiene que cumplir con condiciones estrictas de seguridad. Y en el caso de que el Senapesca demuestre que estas condiciones no se cumplieron, se establece una sanción que es muy importante, que es la suspensión en la producción en ese momento, y además se establece una sanción monetaria por el valor económico de cada salmón que se haya encontrado sin que se cumplan con las condiciones. Pero además, una segunda patita que es muy relevante son la sanción a todo evento en el caso de que se produzca un escape de salmones. Es decir, a pesar de que la empresa haya dado cumplimiento a las condiciones sanitarias, si ocurre algún fenómeno extraordinario que produce que el evento de escape se produzca de todas formas, la empresa tiene que pagar por cada salmón escapado, y aquí hay una segunda patita que es muy importante, que es que no haya sido recapturado. Entonces hay un enfoque gigantesco en que la empresa realmente se preocupe de que no se le escape y que se preocupe de la recaptura. ¿Qué tan común es el escape de salmones? Bueno, en los últimos 10 años se han producido más de 70 escapes y en total se calcula que se han escapado más de 5 millones de especies salmónidas en el país. O sea, es algo mucho más común de lo que parece. ¿Y se ha medido el impacto de esos escapes en términos ecosistémicos? Se ha medido y en el fondo ya está plenamente comprobado que produce un impacto muy importante, pero lo que ocurre actualmente con la ley que tenemos es que tú tenías que demostrar ese daño. Y eso es algo muy difícil de demostrar, porque si ya consideramos que hay salmones que ya se habían escapado, es muy difícil determinar específicamente cuál es el daño preciso que se producía con cada escape. ¿Cuál salmón dejó qué escoba, digamos? ¿Y qué salmón se comió qué? Entonces realmente era muy difícil de probar en un juicio. Entonces lo que hace el nuevo proyecto de ley es decir, salmón escapado, salmón sancionado, salmón que es recapturado, salmón que se descuenta de la multa. Y adicionalmente, algo que es muy importante, es que hoy en día la ley considera que esto es algo que ya estaba demostrado por una serie de papers, que la mejor medida para, en el fondo, provocar la recaptura de los salmones es que la pesca artesanal estuviera ahí presente para ayudar a la recaptura. Entonces, hoy en día la empresa puede contratar a los pescadores artesanales, que tiene ahora en el fondo la obligación de entregárselos a la empresa, la que obviamente tendrá que pagar por estos servicios, pero así de esta forma la empresa va a devolver estos ejemplares al Senapesca y solamente bajo este registro oficial se van a poder descontar los salmones que se escaparon. Ahora, ¿cuál es el mundo ideal? Porque nosotros ya introdujimos castores en la Patagonia, ya los salmones están en nuestro país, son una actividad productiva con la que además Chile se luce frente al mundo. O sea, el salmón es una marca que constituye la marca país. ¿Cómo es una industria introducida pero saludable de esta especie dentro? ¿Cuál es el estándar esperable final, digamos?
Bueno, la verdad es que se esperan una serie de cambios de esta industria que hoy en día claramente no es sustentable. Nosotros creemos que la producción debe disminuir, que el salmón que sale de Chile tiene que ser efectivamente un salmón premium. Hoy en día en el extranjero el salmón chileno no se vende al mismo precio que el salmón japonés o que el salmón noruego, porque es un salmón que es de menor calidad, porque ocupa más antibióticos, porque requiere de antiparasitarios, tiene piojos el salmón chileno. Entonces, al disminuir la producción, lo que se espera es que se aumenten los estándares ambientales y que efectivamente ahí podamos decir, ok, el salmón chileno efectivamente es mejor. Es importante que el salmón no se produzca en todas partes. Hay ciertas zonas que tienen que mantenerse prístinas. Como los parques nacionales, que es una discusión reciente, la hemos visto, la hemos cubierto aquí también, ¿no? Exactamente. En Oceana hemos trabajado junto a comunidades locales para que se protejan zonas como ya está protegida, por ejemplo, la zona de Tortel, donde la comunidad local trabajó arduamente para que esa zona se declarara y se protegiera de la salmonicultura. Ahora estamos trabajando para que la zona de Cataralixa, también en Aysén, se proteja. Entonces eso es muy importante, que existan zonas de descanso, zonas que vamos a dejar a las futuras generaciones para como especies de laboratorio, donde en el futuro podamos proteger estos ecosistemas que realmente son prístinos y muy ricos en biodiversidad. Ese es un tema fundamental también. Javiera, te quiero agradecer por esta entrevista en Desafío Tierra. Buenas noticias finalmente, porque uno acá suele dar malas noticias, así que gracias por estar con nosotros. Te vamos a invitar más seguido para que nos cuentes buenas cosas. Muchas gracias, Paloma. Es verdad, estamos acostumbrados a decir que las leyes no prosperan. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Biodiversidad, ¿verdad? Tantos años que hemos esperado que esa noticia avance y se convierta en realidad. Hoy estamos a punto de celebrar algo que puede ser revolucionario para nuestra propia industria y también para nuestros estándares medioambientales para cuidar zonas tan asombrosas como las que hay en Chile, sus océanos, sus particularidades únicas en el mundo. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más.